Y constante esfuerzo personal. Los ingresos presentados corresponden exclusivamente al expositor y no son típicos. Para conocer los ingresos típicos pagados por Herbalife Nutrition, consulta la declaración de compensación bruta promedio pagada por Herbalife en herbalife.com y myherbalife.com. Las fotos en esta presentación reflejan la historia personal de quien aparece en ellas. Los resultados presentados no son típicos. Los resultados individuales varían. Herbalife Nutrition promueve un estilo de vida activo y saludable que incluye una alimentación balanceada, adecuada ingesta de líquidos, actividad física, suplementación alimenticia y descanso apropiado. Los productos Herbalife Nutrition no son medicamento. Su consumo es responsabilidad de quien los recomienda y quien los usa. Bienvenidos a la videoconferencia ¿Cómo ayudar a tu cuerpo a mantener masa muscular? Para comenzar, dimos la bienvenida a nuestro orador invitado, integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife, licenciado en Medicina General y Nutrición, cuenta con una maestría en Nutrición Clínica, técnico en Citología e Histología. Con ustedes, el doctor Alberto Molás. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más en estos lunes de aprendizaje. Saben, le voy a dar un poquito de prisa porque recuerden que el tiempo apremia. Por eso es que directamente nos vamos con el prelectio. El prelectio son las preguntas que hacemos antes de cada conferencia con la única finalidad de abordar los puntos o simplemente tener un conocimiento de los puntos que vamos a estar abordando. Recuerden que si presentan dudas o algo más al finalizar la formación teórica, con toda confianza podemos responderlas siempre y cuando ustedes las manden por vía de chat. Primera pregunta. ¿Cuál es el tejido del cuerpo humano con mayor número de proteínas? ¿Nervioso, conectivo, epitelial o muscular? El punto importante de aquí es que recuerden que la proteína no puede almacenarse. La proteína no es un nutriente como por ejemplo los ácidos grasos que se pueden almacenar en los adipocitos. En este caso la proteína que está en nuestro cuerpo toda tiene una función. Ninguna está ahí simple y sencillamente porque vamos a decirlo en espera de. Todo se está utilizando, ¿vale? Por lo tanto, recordemos que la ingesta de proteína tiene que ser equilibrada con la finalidad de utilizar siempre la que estoy o la que requiero. Entonces, ¿qué contestan ustedes? Muscular, perfecto. Más del 94% contestaron que el de parte del cuerpo, el tejido que mayor número de proteínas contiene es el muscular. Es por ello que debemos de cuidarlo, debido a que si llega a faltar proteína en nuestra alimentación, pues el cuerpo va a comenzar a degradar el músculo para obtener esa proteína. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo se le nombra a la pérdida de masa muscular que se relaciona con el envejecimiento? El envejecimiento, ustedes recuerden, es algo fisiológico. Desde que nacemos comenzamos a envejecer, teniendo en cuenta que envejecimiento simplemente es el crecimiento. El tope de crecimiento aproximadamente lo podríamos tener hasta los 30 años. Ya después de los 30, se entendería que viene una debacle en cuestión de nuestra fisionomía. Todo esto se relaciona con algo natural. El envejecimiento es parte de la vida. Por ende, ¿cuál es la pérdida de masa muscular que se relaciona con el envejecimiento? Sarcopenia, cratopenia, dinapenia o simple y sencillamente fragilidad. ¿Qué recuerdan de esto? Sarcopenia, efectivamente, más del 89% contestaron esto. Lo hemos platicado bastante e incluso la maestra Rocío Medina, la doctora, bueno, es que es mi maestra, por eso yo le digo la maestra, pero la doctora Rocío Medina nos ha platicado bastante sobre la importancia de un envejecimiento saludable, porque el objetivo de todos nosotros es ese, llegar a más de los 90 años, pero obviamente con todas nuestras funciones. Siguiente pregunta y última, por favor. ¿Es el ejercicio parte del tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas? ¿Sí o no? Punto importante. Recuerden que el ejercicio en un estilo de vida saludable es uno de los pilares, además de la alimentación, el dormir bien, el meditar, descansar y demás. Ejercicio, alimentación son los pilares principales que van a hacer, vamos a decir, la diferencia entre presentar a una temprana edad cierto tipo de limitaciones o mantenernos en la mejor condición durante el transcurso de nuestra vida o el resto de nuestras vidas. Aquí entonces sabemos, porque la mayoría contestó que sí, más del 89%, que el ejercicio es fundamental en esas enfermedades crónico-degenerativas como son la hipertensión, la diabetes e incluso algunos tipos de cáncer van a verse beneficiados con un tratamiento y además la actividad física. Pues bien,
Con esto terminamos el prelectio, se van a dar una idea de lo que vamos a estar tratando y vamos de lleno con nuestra presentación. ¿Me apoyan, por favor? ¿Cómo ayudar a tu cuerpo a mantener la masa muscular? La masa muscular es parte de nuestra fisiología. El músculo es uno de los 4 principales tejidos del cuerpo humano, como lo es el nervioso, como lo es el conectivo y lo es el epitelial. La característica del sistema muscular es que tiene la capacidad de moverse. Al moverse, obviamente, facilita que entre las articulaciones pueda haber una flexión o una extensión, ya dependiendo la articulación, dependiendo el músculo y lo que se requiera. Pues a darle. Siguiente diapositiva, por favor. Ustedes recordarán que cuando hablamos de la composición corporal, o como anteriormente les he dicho, la química de la vida se basa en carbono, en el elemento carbono, también en el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. También otro par que vamos a denominar PS, pero principalmente CHON. ¿Okidok? CHON es la fórmula de la vida. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y sobre ese CHON, PS también, es fósforo y es azufre, sobre ese es que todo nuestro cuerpo se va a estructurar. Digamos que son las piezas iniciales de todo lo que representa vamos a decirlo, cualquier ser vivo. No solamente los humanos, cualquier ser vivo, cualquier ser orgánico, también los vegetales se ven favorecidos con estos elementos de química, el famoso CHON-PS. Y ya una vez que estos se van juntando, se van uniendo, es que van a empezar a separarse entre aquella masa libre de grasa, que es lo que conocemos como masa magra, y aquella masa que contiene grasa. Entre los porcentajes sabemos que el 65% es aproximadamente lo que requiere, lo que ocupa el agua, la molécula H2O en nuestro cuerpo. Cuando recién nacemos, pues puede ser hasta un 90%, dense una idea más o menos, los primeros días de vida. Conforme estamos envejeciendo, es normal que se pierda la cantidad de agua, porque el agua se relaciona directamente con la masa muscular, ya que el músculo está compuesto en un 70% de agua. Entonces, si no hay músculo, pierdo agua. A mayor cantidad de músculo, mayor cantidad de agua. Idealmente, recordemos, 65%. Ya puede variar si es que tratamos de un hombre o de una mujer. Recuerden que con tanto un hombre como una mujer van a tener una composición diferente en cuestión de masa grasa y masa muscular. Pero un poquito más adelante lo platicamos. Siguiente, por favor. La composición corporal, la previamente, es una manera de desmenuzar el cuerpo humano. Como es algo difícil debido a que no se tienen los medios, por ejemplo, métodos doblemente indirectos como serían fórmulas o como sería una báscula o como sería otro tipo de estudio con la finalidad de poder deducir qué es músculo, qué es grasa, qué es hueso, qué es vísceras, porque también las vísceras pues tienen su peso, ¿de acuerdo? O simple y sencillamente, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? Pues la piel. La piel también tiene un peso de aproximadamente unos 7 kilos para que se den una idea sobre eso. Pero en general, lo que ustedes están escuchando o escuchan a los especialistas en el área de la salud cuando descifran o van a diagnosticar a una persona con sobrepeso o obesidad es el famoso índice de masa corporal. El índice de masa corporal o el índice de Keller toma en cuenta lo que es la altura y el peso. Lo que no está tomando en cuenta o lo que está olvidando es que el peso de nosotros depende de músculo o la masa magra que vieron previamente y la masa grasa. Cuando se habla peso específicamente en el índice de Keller o el índice de masa corporal, pues está tomando todo. Por eso es que en estas dos imágenes vemos a un luchador de sumo, por ejemplo, que tendría un porcentaje de grasa corporal de un 31%, me refiero al del lado izquierdo, y a una persona mesomórfica o mesomorfo dominante o musculoso con un porcentaje de grasa corporal del 10%. Aquí la característica es que ambos pesan y miden lo mismo, pero ustedes notan que la composición corporal de cada uno de ellos es diferente, siendo mayor en el luchador de sumo que en aquel de halterofilia. Obviamente aquí ya está dependiendo de las características o de los objetivos de cada uno de ellos. Sabemos que un luchador de sumo pues se basa su deporte en la cantidad de peso que está manteniendo. Y el físico-constructivista pues está basando en la apariencia de la musculatura. Es por ende que se prefiere que uno tenga menos grasa que el otro. Pero con esto lo quiero dejar claro, es que una herramienta fundamental para poder separar o para poder identificar esa composición corporal son las básculas de bioimpedancia. Las básculas de bioimpedancia de marcas reconocidas como Tanita o Omron
lo que me van a ayudar es que al momento de pesar al sujeto, yo voy a meter unos datos que sería género, peso y edad, y sobre eso me va a dar una sección en donde esto es masa grasa y esto es masa magra. Recordando que la masa magra es víscera, es hueso, es músculo, y la masa grasa, pues todo aquello que está libre de músculo, ¿vale? Siguiente, por favor. En total, el sistema muscular cuenta con aproximadamente 650 músculos. Cuando yo estudié medicina estábamos apenas en 550, dense una idea. Han aumentado 100 en la última década. De esto, pues sabemos que es variable, ya depende, la persona puede tener pocos más o pocos menos musculatura, pero en promedio manejamos unos 650 músculos. Y el principal objetivo de los músculos es moverse. El movimiento que van a generar los músculos va a ser voluntario o involuntario. Voluntario, entiéndase, aquel que yo decido realizar. Por ejemplo, mover mi brazo es un movimiento que me facilitan mis músculos de manera voluntaria. El movimiento involuntario es el que tendría a nivel intestinal. Ustedes saben que a nivel de tubo digestivo, pues hay movimientos, hay un peristaltismo. Ese peristaltismo o movimiento del sistema digestivo se basa en músculo involuntario. Entonces, reconocemos aquel que nosotros decidimos que se mueva y aquel que se mueve sin nosotros, ¿vale? Sobre este músculo esquelético, ese que estamos haciendo referencia, que es el voluntario. Recordemos, músculo esquelético es voluntario. Lo relacionamos directamente con los huesos, ya que es el que está favoreciendo el movimiento del hueso, que es el que da el soporte a todo el cuerpo. Y recuerden que entre los huesos el movimiento se logra gracias a las articulaciones. Imaginen que este es un hueso, este es otro hueso, y esto de aquí es una articulación que está favoreciendo, como si fuera una bisagra, el movimiento de dos huesos gracias a la contracción o relajación de un músculo. Por ejemplo, aquí se alcanza a ver. Noten ustedes este músculo que alcanza a notarse. Es lo mismo. Cada vez que yo hago un movimiento de contracción o relajación, hay músculos actuando. Generalmente hay un antagonista para cada músculo. ¿A qué me refiero? Un músculo va a contraer y el otro va a relajar. O mejor dicho, uno va a flexionar y el otro va a estar estirando, o la versión contraria al movimiento que haga el principal. La mejor ejemplo que se me ocurre en este momento es el bíceps, el que está aquí, y el tríceps, el que estaría en la parte anterior. Sabemos que cuando echamos conejo o levantamos el bíceps, estamos flexionando, contrayendo. Y al momento de activar el tríceps, estamos estirando, ¿de acuerdo? Y de esta manera es que el hueso puede o va a lograr ese movimiento de corte y de alargamiento. El músculo esquelético, entonces, sabemos que representa entre un 40% y 40% de la masa corporal. Últimos avances, últimos estudios han recomendado que consideremos ideal hasta un 50% de la masa muscular del total del peso corporal. ¿Qué quiere decir? Imaginen que yo peso 100 kilos. Si yo mantuviera el 40% de mi masa corporal a base de músculo esquelético, se entendería que 40 kilogramos de mis 100 kilos son músculo esquelético. Una recomendación que se hace general en últimas fechas es que esto debe ser el 50% aproximadamente. ¿Por qué? Porque el músculo se relaciona con salud. ¿Ok, Doc? Punto importante. 30-40% es lo que menciona esta bibliografía y es lo que se debe o lo que debería tener una persona o un individuo sano. ¿Ok, Doc? Y recordemos que el músculo esquelético, como ustedes vieron en el prelectio, es el que tiene el mayor número de proteínas. Aproximadamente un 75% de todas las proteínas de nuestro cuerpo lo vamos a encontrar en el músculo esquelético. Y recuerden, la proteína no se almacena. Toda la proteína que entra va a tener una función. Si mi cuerpo no está ingiriendo proteínas, pues las necesidades del mismo van a obligar a deshacer, vamos a decirlo, o van a comenzar a metabolizar, a catabolizar el músculo para obtener las proteínas que no estoy incluyendo por mi dieta. Por eso es fundamental incluir proteínas en nuestra alimentación. Siguiente diapositiva, por favor. Platicaba previamente que músculo esquelético es el voluntario, músculo liso sería el involuntario, músculo esquelético, como dice bien ahí, ejecución de movimientos voluntarios, músculo liso, movimientos involuntarios, músculo esquelético, aquel que me ayuda a que el esqueleto cambie su posición y esto es movimiento. Y el músculo liso, piensen en el sistema digestivo, piensen en los pulmones, por ejemplo, o en la mayoría de los órganos, con excepción del corazón. Porque el corazón tiene su propia musculatura.
El corazón es un músculo especial y se le considera músculo cardíaco. ¿Qué es lo que está favoreciendo? Pues el latido cardíaco. Latido cardíaco gracias a impulsos que van de forma ascendente a descendente, ¿de acuerdo? Con respecto al músculo esquelético, una función que también llega a tener es mantener la temperatura, una termorregulación. ¿Por qué? Porque el movimiento genera calor. Todo movimiento que nosotros hacemos hay un aumento de la temperatura. A mayor movimiento, mayor aumento de la temperatura. Piensen cuando hacen ejercicio. ¿Por qué cuando hacemos ejercicio cambia la temperatura? Porque estamos moviéndonos de una manera más acelerada o estamos moviendo vamos a decir, de una manera más rítmica, sin descansos. Lo que se refiere a propriocepción hace referencia a la capacidad de llegar a sentir o a tener estímulos. Más de alguno de ustedes, por ejemplo, ha manejado algún tipo de reflejo. El famoso reflejo rotuliano se hace referencia a que en base al contacto que llega a haber en cierta área, pues va a haber un movimiento por parte del músculo esquelético, ¿vale? También es que tenemos la sensación de dolor y es lo que nos permite hacer la contracción o el escape rápido de ese estímulo estresante. Con respecto al músculo liso, regula el flujo sanguíneo. Eso es porque las arterias, recuerden que tienen la capacidad de vasocontracción y esto es gracias al músculo liso que tenemos en el endotelio, en la parte interna de las arterias. Pero para no perderme más en ese sentido, recuerden que solamente nos estamos enfocando en esta plática en el músculo esquelético. En resumen, es el voluntario. Siguiente, por favor. Noten ustedes aquí, músculo esquelético. Tiene otro nombre, un sinónimo de músculo esquelético es músculo estriado o músculo voluntario. Anteriormente yo les explicaba que la fuerza de un individuo no depende del volumen del músculo. Noten en esta imagen que el músculo está compuesto por fascículos que a su vez están compuestos por fibras musculares que a su vez tienen miofibrillas. Noten, tenemos el músculo, el que está en el bíceps, ese que se alcanza a señalar en la imagen. Dentro del músculo, dentro de esa capa, tenemos separaciones divididas en fascículos que van a ser el conjunto de fibras musculares. Y dentro de esas fibras musculares también estamos teniendo esas miofibrillas. Por lo tanto, el movimiento funciona de esta manera. Las fibras musculares se extienden sobre sí o se contraen sobre sí. Extienden sobre sí, contraen sobre sí. Y la fuerza depende de la cantidad de fibras musculares que se estén activando para un ejercicio o una actividad. ¿A qué me refiero? Una persona preparada físicamente que mantiene un entrenamiento saludable tendrá el mayor número de fibras musculares activas. En lugar de que solamente maneje 2 fibras musculares, pues van a actuar todas las fibras musculares y de esta manera el movimiento va a ser o más potente o va a ser más resistente. ¿A qué me refiero? Va a poderse realizar durante más tiempo o con un mayor peso. Una persona sedentaria es común que tenga apenas un par de fibras moviéndose al lado de otra. Y esto repercute en que tiene incapacidad o tiene debilidad para lograr un estímulo, para lograr una acción que pudiera ser fácilmente realizable si es que tuviera todas las fibras musculares. Entonces recuerden, el ejemplo que yo les hacía del músculo estriado es como un cable de acero. La fuerza del cable de acero depende de la unión de cables más pequeños, ¿ok? Es como una trenza, un cabello es débil, pero si ya lo trenzo, pues ya tengo bastante resistencia. Una trenza puede llegar a soportar hasta 230 kilos, para que se dé una idea, ¿eh? No lo hagan, solamente comentario. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que puede producir la pérdida de masa muscular? De entrada al envejecimiento, ¿qué platicábamos? Es parte de la vida. La vida, sabemos que es naces, creces, te reproduces y se acaba. En este caso, lo que estamos nosotros buscando es que con un estilo de vida saludable mantengamos un envejecimiento saludable. ¿Qué quiere decir? Llegar a esa tercera edad no significa usar bastón, no significa usar andadera o no significa estar incapacitado. Simple y sencillamente significa que he vivido más tiempo que los demás. Y es por ello que lo que estamos buscando es que las personas, conforme avance su edad, mantengan el mayor tiempo posible esa actividad, esa movilidad o lo que se resume como independencia. La independencia de hacer lo que quiera, ¿ok? Sin importar la edad. Ya como adultos, ya como responsables, pues obviamente lo que queremos es disfrutar, ¿verdad? ¿Qué es lo que también puede perder o provocar la pérdida de masa muscular? Que esto sí ya es muy común en nuestra sociedad, es el sedentarismo.
La inactividad física, el no moverme. Si no me muevo, pues el músculo no tiene caso de que esté. ¿A qué me refiero? El músculo se mantiene, crece gracias a la utilidad. Si mi cuerpo está siendo trabajado, pues obviamente se va a estar adaptando a esos estímulos que yo le estoy propiciando. Si el cuerpo no lo hago trabajar, pues no va a haber una necesidad y por ende, pues no va a haber crecimiento muscular y lejos de ello va a comenzar a decrecer o va a comenzar una atrofia muscular. El cuerpo elimina lo que no utiliza, así de simple. Si el cuerpo no lo usa, el cuerpo lo elimina. Un ejemplo que yo les puedo dar de esto tiene que ver directamente en el sistema digestivo. Alguno de ustedes ha escuchado o seguramente será intolerante a la lactosa. La lactosa, que es el carbohidrato, el disacárido de la leche, depende de una enzima que se produce en el tubo digestivo para poderla romper. Cuando nosotros tenemos tiempo sin ingerir leche entera, pues esta enzima ya no se produce. Y si de buenas a primeras yo vuelvo a ingerir leche, es cuando vienen los problemas gastrointestinales. Con esto resumo ese factor de el cuerpo atrofia o el cuerpo, vamos a decirlo, elimina lo que no necesita. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el cuerpo genera o depende de energía y de materia prima. Si no se va a usar, ¿para qué lo genero o para qué gasto energía? ¿Vale? Enfermedades crónicas como la diabetes o como la hipertensión. Simple y sencillo, la diabetes, una diferencia muy clara entre una diabetes tipo 1 y tipo 2 es la composición corporal. ¿A qué me refiero? No necesariamente la masa muscular, sino la masa grasa. Sabemos que una persona que vive con diabetes tipo 2 se puede relacionar más con un sobrepeso o obesidad, pero ya la diabetes tipo 1, que son aquellos insulinodependientes, al no tener otra fuente de energía, es que comienzan a emaciar o a utilizar la proteína. Por eso es que se ven emaciados, se ven caquéxicos o muy flaquitos. Es una característica común de la diabetes tipo 1 cuando no es tratada adecuadamente, porque el cuerpo, por una enfermedad crónico-degenerativa, comienza una autofagia. Autofagia es comienza a digerirse a sí mismo. El aporte genético, pues nosotros no elegimos a nuestros padres, entonces no podemos hacer mucho por ello. Simplemente conocer que hay características genéticas que van a beneficiar a algunos con una mayor musculatura y a otros con una musculatura promedio, ¿ok? Cuestiones genéticas. Eso ya depende de aquellos que quieran ser padres, piensen bien en su pareja, ¿ok, doc? Problemas nutrimentales, esto es muy común. El simple hecho de brincarse alimentos o de no consumir los nutrientes necesarios, pues va a propiciar a que el cuerpo, recuerden, si no hay proteína por la ingesta, pues el cuerpo comienza a deshacer la que tiene en el músculo y la va a utilizar como energía. Eso no me conviene. Una prueba de ello es, también ya lo he comentado, las famosas dietas hipocalóricas. ¿Qué quiere decir? Cuando una dieta es restrictiva en calorías, pues el cuerpo, al no tener la cantidad de calorías que ingería, comienza a destruir el músculo para poder obtener energía a base de proteínas. Dense esta idea, ¿eh? Y si de buenas a primeras yo comienzo o dejo la dieta, pues viene el famoso rebote. ¿Qué quiere decir? Una dieta hipocalórica, ustedes notarán que pierden peso, pero mucho cuidado porque probablemente ese peso que estén perdiendo es muscular. Y el famoso rebote es una ganancia de peso, pero de grasa. ¿Ok, doc? Entonces, una recomendación es cuidado con esas dietas hipocalóricas. Lo ideal es una nutrición adecuada y actividad física. Para esto, asesórense con su licenciado en nutrición o con su especialista en área de la salud. Vamos también con, por ejemplo, problemas mentales. Tiene que ver más con alteraciones debido a incapacidades al momento de hacer un movimiento, por ejemplo, una ataxia, que es algo común que es una de las circunstancias que pueden quedar después de un evento cerebrovascular. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona pierde movilidad de una extremidad, por ende, al no haber movilidad, hay rigidez, no hay movimiento y comienza a emaciar el músculo, comienza a disminuirlo. ¿Okay? Déficits hormonales también es muy común. Esto, por ejemplo, si vemos a nuestro niño que tiene unos 16 años y aún no hay un desarrollo muscular adecuado, pues podríamos interpretar que tiene una deficiencia de hormonas. O también una niña que aún no ha iniciado su menstruación aproximadamente a los 16 años, podríamos interpretar que tiene un déficit hormonal. Pero esto ya es cuestión, vamos a decirlo, especial. Exceso de citoquinas inflamatorias. Las citoquinas inflamatorias son aquellas que van a estresar el cuerpo. Si el cuerpo se estresa, el cuerpo va a entrar en un hipermetabolismo y por lo tanto va a requerir usar las proteínas como fuente de energía.
Esto se relaciona también mucho con el sobrepeso y la obesidad, la famosa lipoinflamación. En las giras del bienestar es que ustedes estarán escuchando un poquito más de esta información. Siguiente diapositiva, por favor. La sarcopenia, músculo esquelético que al pasar de los años comienza a degradarse. Repito, es parte del envejecimiento, pero no implica que no haga nada por detener esta emaciación o decremento de músculo. Noten ustedes la imagen superior. Aproximadamente a eso de los 25 años, pues yo les decía que a los 30 es cuando ya empezamos a considerar el envejecimiento. Fíjense ustedes, a los 30. 25 años, digamos que estamos en nuestro tope, en nuestro máximo fisiológico. Es lo más que vamos a lograr esos 25 años. Noten entonces, imagen izquierda, un bíceps en un corte axial, en donde la parte rojiza está recubriendo una parte blanca que asemeja el hueso y al final, en el perímetro, tengo una parte amarillita que asemeja la grasa. Del lado derecho podemos distinguir entonces que hablamos del cuádriceps, en este caso del muslo de la pierna, vemos el hueso, la parte blanca, vemos el tejido adiposo que es del color amarillito. Y conforme va pasando el mismo corte del cuádriceps, recuerden, la parte de la pierna, la parte que está bajita, arriba de la rodilla, abajo de la cadera, por ahí iríamos con el cuádriceps, ¿cómo le dicen? No el chamorro, el muslo, pues en pocas palabras, no me voy a meter más en eso. Conforme aumenta la edad, vemos que el músculo cuádriceps comienza a disminuir, el hueso se mantiene y el tejido adiposo ocupa el lugar que tenía antes el músculo. Sigue pasando la edad, la pérdida de masa muscular se hace más evidente y por lo tanto, a menor masa muscular, mayor masa grasa. En la imagen izquierda, lo que van a notar ustedes, la diferencia entre 25 y 65 años, es que viene una pérdida de masa muscular. Repito, eso es sarcopenia, pérdida de masa muscular relacionada con la vejez, pero no implica que no se pueda hacer nada para evitar o retrasar este proceso. Siguiente imagen, por favor. La pérdida de masa muscular, ok, es algo degenerativo, quiere decir que el cuerpo, lejos de recuperar, lo va a seguir manteniendo y va a seguir atrofiándose, es una forma de decirlo. Después de los 40 años, perdemos aproximadamente el 1% de nuestra masa muscular cada año. ¿Qué pasa? Si yo les había comentado que idealmente va de un 40 a 50% de mi masa, de mi cuerpo, de toda mi composición corporal, que sea a razón de masa muscular, después de los 40 años, pues yo estaría perdiendo esto. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegue a los 65 años, habría perdido entre un 10 a un 20% de masa muscular, específicamente de músculo estriado, ¿ok, doc? Y mayores de 80 años, hablamos ya de un 25 a 50%. Al final, ustedes notan que dice mayor proporción de sarcopenia en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres fisiológicamente tienen menos masa muscular que los hombres por cuestiones reproductivas. Por eso es que es más evidente en un varón la pérdida de masa muscular. Punto importante, conforme pasan los años, es normal y es parte, vamos a decirlo, del proceso de envejecimiento, que se empieza a perder masa muscular. Lo que nosotros queremos es mantener el mayor tiempo posible y no, vamos a decir, retrasar este proceso. Que si va a ser el 1% anual, pues que sea el 0.25%, una cuarta parte de lo que en promedio una persona estaría perdiendo. ¿Cómo lo haríamos? Ya lo veremos. Siguiente diapositiva, por favor. La sarcopenia, que ya definimos que la pérdida de masa muscular va a provocar cratopenia. La cratopenia es la pérdida de la potencia muscular. La potencia muscular se refiere a cuántas repeticiones puedo hacer de un movimiento. Imaginen ustedes lagartijas. Se esperaría que una persona en un minuto pudiera realizar, una persona promedio en un minuto pudiera realizar aproximadamente de 25 a 30 lagartijas, ¿ok? Conforme yo pierdo mi masa muscular, pues definitivo pierdo esta potencia. Y en ese minuto, en lugar de realizar de 25 a 30 lagartijas, apenas estaría liberando 15 o 10, ya dependiendo o relacionado con la pérdida de masa muscular. Después viene la dinapenia, dínamo. Hace referencia a la fuerza muscular. Muy común que cuando estábamos jóvenes, pues mamá nos pide que cambiemos el garrafón, ¿verdad? Que levantemos el garrafón y lo pongamos en su posición. Pues conforme estamos envejeciendo, esto se va a hacer más difícil debido a que la falta de masa muscular es igual a la falta de fuerza muscular. ¿Ok? Sin músculo comienza la fragilidad. Una característica muy común en los adultos mayores
son las caídas, ¿ok? Caídas recurrentes y también la famosa fractura de huesos largos, especialmente el hueso de la cadera, debido a que la pérdida de masa muscular hace que se pierda esa protección en esas áreas de huesos largos. Por ende, si yo no me muevo bien debido a que no tengo una buena masa muscular, no tengo un buen equilibrio, pues soy propenso a una caída que puede lastimarme más de lo que pasaría si mantuviera mi masa muscular. Y esto al final va a caer en una discapacidad. En medicina evaluamos la independencia del adulto mayor con algo que se llama la escala de Kratz, el índice de Kratz. Sobre esta, estamos valorando si la persona es capaz de bañarse por sí sola, capaz de su higiene personal por sí sola, de vestirse, de levantarse de cama por sí sola. Y este tipo de detallitos, pues son los que comienzan a repercutir o comienzan a afectar más la mentalidad o la psiquis de una persona mayor. ¿Por qué? Porque perder esa independencia, créanme que es una debacle emocional. Y con eso, pues vendrían ya muchísimas consecuencias. Siguiente diapositiva, por favor. Reducción de masa muscular, ¿qué es lo que va a provocar? Lo platicamos, menores niveles de fuerza, actividad, funcionalidad. Recuerden, la funcionalidad debe de mantenerse el mayor tiempo posible. El ser un adulto mayor no implica que me ayuden a hacer las cosas, ¿de acuerdo? No implica de que me tengan en una cajita de cristal, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no debo de perder esa funcionalidad. La depresión de la función autoinmune, recordando que la cantidad de proteína o la proteína se relaciona directamente con la capacidad inmunológica. Está evaluado que una persona con bajo tono muscular tiene mayores tiempos en recuperación postquirúrgica. Estos son estudios que se han hecho a nivel hospitalario. ¿Quién tiene una mayor recuperación? ¿Aquel que mantiene masa muscular normal o aquel que tiene una masa muscular baja? Pues se ha demostrado que aquel que tiene una masa muscular idónea o saludable, pues tiene mejores tiempos de recuperación. El aumento del riesgo de morbilidad y mortalidad. Morbilidad, hablamos de enfermedad. ¿Qué puede pasar si yo pierdo masa muscular? Pues fácilmente comienzo a almacenar grasa. ¿Qué pasa si almaceno grasa? Comienzo con resistencia a la insulina. ¿Qué pasa si tengo resistencia a la insulina? Presento diabetes, ¿ok? Ahora la diabetes, que es una enfermedad, se va a relacionar con la mortalidad. Por ejemplo, una insuficiencia renal crónica. Entonces, como se habrán dado cuenta, no hacer ejercicio es igual a perder masa muscular, es igual a presentar una bola de nieve que va a terminar con mis oportunidades, vamos a decirlo, de seguir. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué podemos hacer para prevenir la sarcopenia? En cuestión de nutrición, pues sabemos que la dieta hiperproteica, que es aproximadamente de 2 gramos por kilogramo por día, tiene mejores beneficios que aquellas normoproteicas o hipoproteicas. Normoproteica es la que se considera entre 1 gramo a 1.2. Ya la hiperproteica estamos hablando de más de 1.2 hasta 2 gramos por kilogramo. ¿Ok? La hipoproteica es aquella que es menor a 1 gramo por kilogramo. Por ejemplo, esas de 0.8, 0.7 gramos por kilogramo por día. ¿Por qué hago referencia de que la dieta hiperproteica tiene mejores beneficios? Simple, porque si yo mantengo una ingesta de proteína, automáticamente estoy bajando los niveles de grasa. Al bajar los niveles de grasa, estoy evitando la acumulación de la misma y por ende el aumento de peso. Si aumento de peso, disminuyo mi movilidad. Por eso es que en diversos estudios se ha demostrado que la dieta hiperproteica es estratégica para mejorar la composición corporal. El consumo de aminoácidos esenciales, recordando que aquellos esenciales son los que el cuerpo no puede producir y por ende requiere introducirse por la alimentación o requieren, vamos a decirlo, se requieren por vía alimenticia, no como los no esenciales, que esos se pueden sintetizar de nuestro cuerpo. Uno de los más importantes aminoácidos esenciales es el que se encuentra formando parte de las proteínas del suero de leche. Recordando que la proteína es una estructura completa y el aminoácido es parte de esa estructura. Imaginen ustedes que tengo una estructura con 6 puños, ¿vale? Pues ese aminoácido es uno de los 6 puños que forman esa proteína. A eso me refiero con aminoácidos, la unión de ellos forman proteínas. La suplementación con leucina, que si ustedes recuerdan es uno de los aminoácidos ramificados, conjunta o con otras proteínas, va a mejorar la síntesis muscular. ¿Por qué? Porque la leucina es como un comodín. ¿A qué me refiero? Imaginen que los puños deben de tener ciertas características o esas piezas que se van juntando, esos aminoácidos, deben de encajar uno con otro, ¿de acuerdo? Son como unas piezas de armar, unas piezas de Lego. Deben de encajarse uno con otro. Pues la leucina tiene la característica que puede embonarse
en más de alguno con la finalidad de formar las proteínas. Por ende, es que la leucina es fundamental para la síntesis proteica, ¿ok? O, mejor dicho, el mantenimiento de la masa muscular. La creatina es fundamental, sobre todo aquellos que están realizando ejercicios de fuerza anaeróbicos. ¿Por qué? Porque mejora la potencia y la fuerza de un levantamiento, debido a que está entregando un grupo fosfato que es fundamental para poder armar el famoso adenosín trifosfato, el ATP. El ATP, que es la moneda de cambio, es la manera en que nuestro cuerpo genera energía. ¿Por qué se le dice moneda de cambio? Porque para producir energía, yo tengo que invertir energía. Aquí la estrategia es que si yo invierto 2, pues pueda producir hasta 10, ¿vale? Cuando se trata de utilizar el músculo o las proteínas como fuente de energía, yo estoy invirtiendo 10 y apenas gano 2. Entonces, no es negocio, a eso me refiero, con llevar las proteínas a una cuestión metabólica relacionado con la baja ingesta de proteínas. Ahora, la actividad física. Previamente les hablé un poquito sobre los ejercicios anaeróbicos, ¿ok? Tiene que ver con aquellos de levantamiento de pesa. También encontramos los ejercicios aeróbicos, aquellos que se refieren a mantener un ritmo cardíaco el mayor tiempo posible. El trote es un muy buen ejemplo de un ejercicio aeróbico. Y también ejercicios de resistencia, ¿de acuerdo? Que podríamos interpretarlos como aquellos anaeróbicos. ¿Qué quiere decir aeróbico y anaeróbico? Aeróbico es que requiere oxígeno, anaeróbico es que no requiere oxígeno. Para metabolizar las grasas requiero oxígeno. Para utilizar la glucosa de mi cuerpo, no requiero oxígeno. Por eso es que una persona que vive con diabetes se ve bastante beneficiada si es que hace ejercicio. ¿Recuerdan la primera pregunta? De la diabetes, una enfermedad crónico-degenerativa, el primer línea de tratamiento que se le hace no farmacológica es ejercicio. La persona al hacer ejercicio gasta energía. Si gasta energía, no almacena y no comienza o no mantiene sus hiperglucemias. Y además está haciendo crecer la masa muscular para poder hacer más eficiente su metabolismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el ejercicio va a acompañar no solamente a las personas sanas, sino a aquellas que lleguen a presentar algún tipo de patología, siempre y cuando su médico tratante lo recomiende. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva, por favor. Entre los beneficios que encontramos con hacer ejercicio, pues definitivo es la pérdida de peso. Sabemos que México es una población o es una sociedad donde más de 7 de cada 10 o más del 70% de nuestra población tiene problemas de sobrepeso o obesidad, siendo casi un 35% 35 de obesidad, 35 de sobrepeso. Pero el punto es que más del 70% tienen problemas de peso. Noten ustedes estos datos de Trusler en el 99, donde hace referencia a que perder unos 10 kilogramos aproximadamente en una persona que tiene sobrepeso o obesidad va a mejorar la presión arterial sistémica. Recuerden ustedes que la presión arterial se basa en sistólica y diastólica. Ok, sobre esto, estoy seguro que han escuchado una presión normal de 120/80. Pues 120/80 es lo que yo esperaría en una persona menor de 40 años. Conforme pasan los años, pues sí va a estar fluctuando un poquito. Pero una persona con sobrepeso o obesidad va a ser muy seguro que tenga niveles de presión arterial de 150, 90, 160, 100 aproximadamente. Pues el simple hecho de bajar de peso, pues va a disminuir tanto una como otra presión. ¿A qué me refiero con una y otra? Pues yo les he dado dos tipos de presiones. 120, 80. 120 sería la sistólica y 80 sería la diastólica, ¿de acuerdo? De eso depende la presión arterial. En pocas palabras, bajar de peso mejora la función cardiovascular. En cuestión de diabetes, una de las maneras de diagnosticar diabetes es con la prueba de glucosa en ayuno. Una glucosa en ayuno superior a 127 casi me está dando ya un diagnóstico de diabetes. ¿Qué quiere decir? Ayuno es cuando una persona en más de 4 horas no ha probado alimento y a pesar de que no ha probado alimento, no ha ingresado energía a su cuerpo, sigue manteniendo niveles de glucosa muy elevados. Esto se interpreta como una resistencia a la insulina o una incapacidad por parte del páncreas para producir insulina que mantenga los niveles de glucosa en cifras ideales de 100 más 10, 100 menos 10. La glucosa debería estar en ayuno entre unos 90, 110 a lo mucho. ¿Ok, doc? Repito,
Si usted nota cifras elevadas en su glucemia, por favor visite a su médico. En cuestión de los lípidos plasmáticos, esta es una de las partes del famoso síndrome metabólico. Síndrome metabólico se basa en resistencia a la insulina, se basa en aumento de la presión arterial y en dislipidemias. La dislipidemia es la alteración en relación entre el colesterol bueno y el colesterol malo, que es el que consideramos como malo, es el LDL, el que consideramos como bueno es el HDL, y también el colesterol total y los triglicéridos. Si ustedes notan a nivel de lípidos plasmáticos, bajar de peso mejora las cifras, aumenta el colesterol bueno, disminuye el malo y evita los niveles elevados tanto de triglicéridos como de colesterol. Y todo esto me va a dar aproximadamente una disminución de más del 20% en la mortalidad. Recuerden que mortalidad es muerte. ¿Qué quiere decir? Una persona que padece, vive con sobrepeso o obesidad, el simple hecho de bajar unos 10 kilos va a mejorar su esperanza de vida hasta un 20%. Tomen en cuenta ese detalle, ¿eh? Siguiente, por favor. Entre las proteínas, bueno, las principales, perdón, entre las proteínas sabemos que son de los nutrientes principales que necesita el cuerpo para poder formar. Las proteínas son anabólicas. Anabolismo es crecimiento. Los carbohidratos, por su parte, son catabólicos. ¿Qué quiere decir? Son para producir energía. Entonces, la proteína es para formar las paredes, para formar todos los sistemas, que es la unión de aminoácidos. Entre esos aminoácidos conocemos 20 aminoácidos que son los que nuestro cuerpo utiliza, de los cuales unos son esenciales y otros no esenciales. Platicaba de los esenciales como aquellos que solamente pueden obtenerse por la alimentación y ya los no esenciales, aquellos que el cuerpo puede sintetizar. Entonces, las proteínas es igual a vida o es igual a todos los sistemas que favorecen la vida. ¿Por qué? Porque repara músculos, va a mejorar el sistema inmunológico, tiene que ver directamente con los procesos de crecimiento debido a las hormonas y demás. Entonces, las proteínas son esenciales para vivir, para desarrollar y para todo lo que tenga que ver con nuestra fisiología. Siguiente, por favor. Fuentes de proteína, pues sabemos que conocemos la proteína animal, la proteína vegetal. Se considera la proteína animal como aquella que, vamos a decirlo, una mejor fuente de aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque contiene en las porciones de origen animal mayor número de aminoácidos esenciales. Pero el origen animal también es rico en grasas saturadas. Por eso es que recomendamos la ingesta de carnes blancas y obtener el resto de proteínas de manera vegetal. ¿Por qué? Porque la proteína vegetal es libre de grasa. Entonces, una dieta adecuada debe de ser una mezcla entre animal y vegetal. Recordando que entre las de fuente animal o de origen animal, debemos de limitar máximo a 2 veces por semana el consumo de carnes rojas, ¿de acuerdo? Un alimento muy importante de origen animal que sirve bastante para las proteínas o para aportar proteínas son los productos lácteos, aquellos derivados de leche debido a la proteína láctea. Ahorita hablamos un poquito de ello, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, sobre las fuentes de proteína, recuerden que el objetivo es combinar, es conocer los grupos de alimentos y sobre eso hacer una adecuada combinación de los mismos. No se basa en eliminar o en evitar, simple y sencillamente en la cantidad que esté ingiriendo de uno y de otro, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Les platicaba un poquito sobre la proteína de suero de leche. Aproximadamente el 20% de las proteínas de la leche son compuestas por el suero de leche. El suero de leche es lo que me queda una vez que ya retiré la grasa de la leche. Ustedes saben que para hacer queso, pues servimos la leche, quitamos la nata y la nata es la grasa de la leche. Lo que me está quedando ya es solamente el suero. La ventaja del suero de leche es que es altamente hidrosoluble. ¿Qué quiere decir? Es muy soluble en agua y esto facilita que pase rápidamente el nivel entérico. ¿A qué me refiero? Del sistema digestivo, del tubo digestivo, que se absorba rápidamente al sistema. Entonces, imaginen, yo estoy consumiendo algo, conforme va pasando el tubo digestivo, se va deshaciendo, se hacen piezas más pequeñas y ya llega a un punto que es tan pequeñito que ya puede pasar por las paredes del intestino. Pues la proteína de leche, el suero de leche, fácilmente puede pasar las paredes del intestino. Por eso es que se recomienda también para cuestiones deportivas. Post-entrenamiento es muy importante aquellas proteínas basadas en suero de leche porque me van a mejorar la reparación muscular debido a que se absorben rápidamente, ¿de acuerdo? Además de que esta proteína contiene una cantidad elevada de aminoácidos esenciales. Recuerden, esenciales, las que mi cuerpo no está produciendo. Entre ellos vamos a encontrar también la glutamina.
La glutamina es uno de esos comodines en donde sirve para formar proteínas, pero también si hay un estrés, sirve para producir rápidamente energía sin tener que degradar el músculo. ¿Okidoc? Punto importante. Siguiente diapositiva, por favor. La proteína de suero, de leche y masa muscular. Innumerables estudios han relacionado que una nutrición post-entrenamiento con proteína de leche se va a ver beneficiada o va a mejorar los tiempos de recuperación. Siguiente, por favor. ¿Dónde podemos encontrar esta proteína a base de suero de leche? Pues fácil, obviamente lo tenemos en la leche, pero si tu gusto no es tanto de esa línea, pues puedes ir directamente por una barra de proteína, las cuales están enriquecidas con proteína a base de suero de leche, o también polvos para preparar batidos, que también cuentan entre sus múltiples nutrientes, por ejemplo, vitaminas, minerales, fibra, también proteína de alto valor biológico. Siguiente, por favor. La síntesis muscular, pues fácil, simple y sencillo. Uso músculo, desgasto músculo y vuelvo a sintetizar o vuelvo a reparar el músculo. Cada vez que yo desgasto el músculo, debido a un ejercicio, este se va a recuperar y se va a hacer más fuerte, más resistente y obviamente de un mayor tamaño. Es por ello que la administración de proteínas post-entrenamiento, igual en el transcurso del día, es para garantizar el crecimiento muscular, evitar la degradación del músculo y si tu objetivo es aumentar la masa, pues pueda promover el crecimiento. Siguiente, por favor. Muy bien. En cuestión de la relación que podemos hacer directamente entre los productos Herbalife Nutrition con el mantenimiento de la masa muscular, conocemos que nuestros productos de Herbalife van a ser a base de proteína vegetal o proteína animal. En este caso, si hablamos del Personalized Protein Power, tenemos 5 gramos más de proteína y estos tienen que ver directamente con suero de leche. También viene una mezcla de proteína aislada de soya. ¿Qué quiere decir? Lo que está entregando es ya el aminoácido que conforma la proteína como tal. De esta manera, le quito al sistema digestivo tiempo, o mejor dicho, evito que tarde tanto en asimilar esa proteína y rápidamente vaya a su órgano diana o a su lugar de acción, ¿vale? Las recomendaciones, por ejemplo, a mí me gusta consumir en las colaciones junto con una barra de proteínas. ¿Para qué? Para mantener mis niveles de proteínas, ya que 5 gramos de un Personal Protein Power más unos 10 gramos de una barra de proteína, pues me está dando unos 15 gramos aproximadamente en una colación, lo cual es suficiente para ese tiempo. Siguiente, por favor. También, otro que me encanta, y no solamente es antes del entrenamiento, yo en lo personal lo utilizo en las mañanas y mi entrenamiento es por la tarde-noche aproximadamente. Herbalife número 1 Sport. El sabor vainilla, pues es característico de este producto, es el único que no tenemos. Y la ventaja del mismo es que son 9 gramos de proteína aislada de leche, pero también tiene L-glutamina. Recuerden que la L-glutamina es un comodín. La L-glutamina, si empieza a disminuir la cantidad de carbohidratos, la L-glutamina se mete para poder empezar a sintetizar nuevos carbohidratos, nueva glucosa, sin que el metabolismo afecte a nivel muscular. También contiene vitamina C, vitamina A y además los carbohidratos que les platicaba previamente para mantener esos niveles de energía durante la actividad física. Algo fundamental sobre este producto, recuerden el sello NSF, ¿de acuerdo? National Sanitation Foundation. Esto hace referencia a la calidad del producto o de los ingredientes que contiene este producto. Recuerden, es un sello de calidad. Siguiente, por favor. Pues aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos, pero parte teórica ha terminado. Ustedes saben lo que sigue. Y en esta parte que continúa me va a apoyar la maestra Elizabeth Recording Guillot. stopped. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo ¿Cómo se estás, encuentra Eli? hoy? Muchas gracias. Bien, aquí Excelente, maestra. escuchándolo, como siempre. Gracias. El Muchas día de gracias, hoy maestra. tenemos unas preguntas. ¿Sí me escuchas bien? Perfectamente, maestra. Ok. Cualquier cosa me avisa, sí. Perfecto. Aquí tenemos unas preguntas sobre proteína. Tenemos aquí una pregunta acerca del consumo. ¿Cuáles serían como tu sugerencia diaria de consumo de proteínas para no perder esta masa muscular, como nos mencionabas? Una cosa es el consumo de esta proteína y otra cosa es necesitar la proteína. ¿A qué me refiero?
Si no hay una actividad física, pues definitivo no hay una necesidad de proteína extra. Pero si tu actividad física comienza a considerarse de, vamos a decir, la intensidad moderada, intensidad alta, pues definitivo requieres estas proteínas porque tu cuerpo se está desgastando. Punto importante, si no haces ejercicio o digamos tu intensidad sigue siendo muy baja para lo que tú puedes llegar a dar, pues no tendrías los beneficios con la proteína. ¿Por qué? Porque no la vas a utilizar debido a que el músculo no se está ejercitando de una manera adecuada. Mi recomendación para ingerirla, una actividad de moderada a intensa. Ahora, ¿cuánto es lo que se requiere? Lo podemos relacionar directamente con kilogramos de peso sobre la cantidad de gramos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo estoy utilizando por día aproximadamente unos 180 gramos a 200 gramos de proteína. Soy un sujeto de 1,93 kilogramos que tiene una actividad física diaria de aproximadamente 90 minutos a una frecuencia cardíaca superior al 70%. Con esto lo que quiero ejemplificar es la intensidad a la que manejo mis actividades físicas. Yo me veo beneficiado con un consumo de poquito más de 2 gramos por kilogramo, pero lo ideal es que yo estuviera en 2 gramos por kilogramo. Una persona de una actividad física moderada, pues pudiera haberse beneficiado entre 1,8, 1,6, 1,8. Y ya una persona que no realiza actividad física, pues definitivo le estaríamos dejando, le estaríamos favoreciendo menos de 1,2, más de 1 gramo por kilogramo. Nota que estoy refiriendo los gramos por kilogramo. Esto quiere decir la cantidad de proteínas que debes de consumir en todo el día. Ahora, de todo tu día, recuerda que debe de estar dividido o repartido en tiempos de alimento. En resumen o en general, recomendamos, los nutriólogos, aquí la maestra Elizabeth Guillot me puede corregir, recomendamos de unos 5 a 6 tiempos de alimento, ya dependiendo si tu actividad física es bastante intensa, pues sí, unos 6 hasta 7 tiempos de alimentos, pero ya depende de ti. En promedio, unos 5 tiempos de alimentos. Desayuno, colación matutina, comida, colación vespertina y cena. Y cada uno de esos tiempos de alimentos va a tener un límite de asimilación de proteína. ¿Qué quiere decir? El que tú digas, voy a ingerir 50 gramos de proteína en el desayuno para tener los mejores beneficios, no te va a servir, debido a que el cuerpo tiene una capacidad de absorción de unos 25 gramos aproximadamente. Si tú recuerdas, Review Strange tiene 25 gramos y está destinado completamente al post-entrenamiento. ¿Por qué? Porque es lo que tu cuerpo está requiriendo para ese momento. Entonces, mi recomendación es cuantificar la cantidad de proteínas y dividirla en el transcurso de tu día. ¿Vale? Muy buena respuesta y englobaste Gracias. muchísimos temas, doctor. Bueno, siguiendo en otro tema que viene un poquito de la mano, nos preguntan que si es posible perder peso e incrementar masa muscular al mismo tiempo. Me imagino en una Claro. rutina de ejercicio, ¿verdad? Exactamente, claro que sí, sí es posible. Ya, por ejemplo, si nos apoyamos de un profesionista o de un preparador físico o de alguien con un conocimiento científico sobre cuál es la mejor manera de poder reducir masa grasa y aumentar masa muscular, pues definitivo lo podría ver. La mayoría de nosotros encontramos primero el resultado de que no bajamos de peso, pero sí notamos que la ropa ya nos empieza a cerrar más fácilmente. Eso tiene que ver a que se pierde primero la masa grasa con este ejercicio que estamos haciendo y el músculo comienza a crecer. Por eso es que mi peso no está variando, pero noto que ya quepo mejor en la ropa. Porque recuerden que un kilo de músculo pues sería como un puño aproximadamente. Y un kilo de grasa pues sería un topper de manteca de esos, de un galón de manteca aproximadamente. Para que se dé una idea, la grasa ocupa más espacio que el músculo. Entonces, si tu objetivo es bajar grasa y bajar de peso, pues definitivo, notarás primero que hay menos volumen y por ende pues, cabes mejor en la ropa, que es a mí lo que me pasa. De lo otro que tú mencionas, de bajar de peso, solamente grasa y aumentar masa muscular, sí, pero yo sí recomendaría aquí directamente a un profesionista para que te pueda guiar con mejores rutinas. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos otra preguntita aquí sobre, estamos ya en un peso ideal, entonces, ¿qué factores debo de cuidar para aumentar mi masa muscular? Está un poquito Ah, relacionado con la anterior, pero seguimos. vale, punto importante, mencionabas, estoy en mi peso ideal. Si estoy en mi peso ideal, recuerda que el peso es solamente el total de la división o de la composición corporal. En tu báscula de bioimpedancia, en tu báscula hombro, tú puedes saber que ese peso ideal igual puede ser bajo músculo y mucha grasa. Y tú decir, pero peso lo que debo. Sí, el objetivo no es el peso, es la composición corporal. Si tú ya estás en un 40-50% de masa muscular,
Perfecto, te felicito. Y la intención es que lo mantengas en el transcurso de tu vida. Ya si tú estás buscando mejores, vamos a decirlo, mayores resultados en base a volumen, pues ya será por una, ¿cómo decirlo? Una necesidad propia o por un objetivo propio que tú tengas, de decir, es que voy a estar ponchado para la fiesta de mi prima. Ya depende de lo que tú estés decidiendo. Pero tú mencionaste tu pregunta diciendo un peso normal, ¿vale? Aquí lo que estamos queriendo es una composición saludable. Menos del 20% de grasa, más del 50% de músculo. 40-50%, yo diría que más del 50%, aquellos menores de 40 años, van a encontrar mejores resultados y todo eso se relaciona con salud. Ya si tú eres de los que quiere un 70% de músculo y 10% de grasa, pues déjame decirte que es complicado, más no imposible. Y para eso te recomiendo también un preparador físico y mucho, mucho tiempo libre. ¿Por qué? Pues obviamente a mayor masa muscular o mayor volumen que tú quieras, pues mayor tiempo de ejercicio tienes que invertirle. En lo personal, yo realizo de unos 45 minutos como mínimo, hasta 90 minutos como tope, ya en las sesiones, ya dependiendo de lo que yo esté trabajando. Pero repito, si yo quisiera más beneficios, pues obviamente tendría que aumentar el tiempo de ejercicio. Por eso yo me centro simplemente en decir, con tu báscula de bioimpedancia, ubica los objetivos, menos de 20% grasa, 50% de masa muscular, ¿vale? Vale, doctor. Muchas gracias. No a Ahora ti, sí que gracias. eres experto en la materia. Y Pues, bueno, en otra parte nos comenta sobre los snacks o colaciones. ¿De cuánta proteína más o menos se recomienda un snack o colación o comida entre comidas? vale, es parte de lo que mencionaba. Si tu objetivo, por ejemplo, que yo estoy en aproximadamente 2 gramos de proteína por kilogramo de peso, pues yo sí me apoyo mucho de snacks que estén aproximadamente en 20 gramos de proteína. Recuerda que el cuerpo tiene un límite de asimilación, no más de 25, no tiene caso. Pero también un factor importante con la proteína, independientemente que tu objetivo no sea aumentar la masa muscular o simplemente quieres mantener tu composición corporal, o quieres recuperar una composición corporal saludable, que es otro factor muy importante. Si tú quieres recuperar una composición corporal aceptable, que quiere decir que tengas niveles de grasa inferiores al 20%, las colaciones con proteínas son fundamentales. ¿Por qué? Porque recuerda que la proteína favorece la saciedad. Como tarda más tiempo en digerirse a nivel de la bolsa gástrica del estómago, no va a haber hambre tan rápido. Porque recuerda que el objetivo de esto es comidas pequeñas pero frecuentes y nunca comer con hambre. Por lo tanto, las colaciones a mí lo que me ayudan es a mantener esa sensación de plenitud o de llenado, sí, para no caer en excesos, ¿vale? En resumen, a tu pregunta, yo diría que de un 15 a 20% gramos de proteína por colaciones. Te lo comentaba previamente, un PPP más una barrita me da 5 gramos. Si quieres agregar tu Fórmula 1 con una barrita, tienes 9 más 10 gramos. Si quieres tu PPP, si quieres tu Fórmula 1 y quieres tu barrita también, o si quieres acomodar algún otro producto de una nutrición, cuantifica un aproximado de 20-25 gramos en cada uno de ellos, ¿vale? En cada tiempo de comida, perdón. Muchas gracias, doctor. Y bueno, comercial, por ahí tenemos una guía de proteínas donde nos dice cuánto tiene cada producto de proteínas. Y bueno, ya para cerrar, te voy a hacer dos preguntitas juntas, Va, doc. hecho. Nos decían ahorita de los productos que hablabas sobre el Herbalife número 1 Sport y si lo recomiendas después del ejercicio o antes. Aquí nos preguntan. Yo lo consumo en la mañana. Les comentaba que mi ejercicio es en la tarde-noche y yo lo consumo en la mañana. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú hagas ejercicio no implica que el metabolismo solamente se va a estar modificando durante el ejercicio. Cuando tú aplicas un estrés físico por ejercicio, es de todo el día. ¿Qué quiere decir? Aunque tu ejercicio haya sido de 1 hora, el resto de las otras 23 horas del día, tu cuerpo se sigue adaptando y recuperando a lo que tú gastaste en ese momento. Por eso es que no tiene tanta injerencia de ser tan estricto de, me lo voy a tomar media hora antes del ejercicio, 1 hora antes del ejercicio. Yo en lo personal lo utilizo en la mañana. En la mañana con mi primer shaker y ya sobre eso voy complementando con mis colaciones para mantener los niveles de proteína y mantener sobre todo los aminoácidos disponibles al tiempo de ejercicio. Okay, que todo esté ahí ahora sí, para cuando yo haga ejercicio, que todo esté listo. Y recuerda que una vez que yo hice ejercicio,
el resto de las horas para recuperarme. Muchos instructores o preparadores físicos tienen la regla de 24 por 48. ¿Qué quiere decir? Tú trabajas un grupo muscular, obviamente lo gastas y lo dejas descansar 48, lo dejas descansar 48 horas. ¿Por qué? Porque es lo que tarda aproximadamente en volverse o en volver a sintetizar aquellas fibras musculares dañadas o X cosa. Y por eso es que siempre tiene que haber esa proteína y esos aminoácidos disponibles. Sin importar la hora de tu ejercicio, Fórmula 1 Sport lo puedes consumir en la mañana, a media mañana o alargado tu tiempo de entrenamiento. No te preocupes por eso. Pues muchísimas gracias, doctor. Ya A nos ti, quedamos sin tiempo de preguntas en vivo, pero aquí seguimos respondiendo vía chat. Gracias y vale, bonita tarde. a ti. Hasta luego. Eh, Les pido una disculpa por haber abarcado más tiempo de lo esperado. Pues recuerden que siempre es aprovechar hasta el último minuto, pero no me quiero ir sin antes presentarles lo siguiente. Ustedes saben que la información es poder, el conocimiento es poder, y por eso es que Herbalife tiene Asian Grow. Asian Grow te va a certificar y te va a dar este reconocimiento ante los demás de que tú ya tomaste los cursos indispensables para poder conocer este producto o para poder hablar de tu producto o simple y sencillamente cómo abordar a tus distribuidores. Tenemos en la recompensa semestral un total de 15 cursos que fue a principios de año y va a cerrar este 30 de junio. Recuerda, 15 cursos hasta el 30 de junio para poder tener ese botón de reconocimiento y ese diploma virtual que te va a certificar o te va a dar a reconocer entre aquellos que aún no lo tienen, como alguien que conoce de lo que está hablando. Pero la recompensa anual, donde estamos hablando de todo el transcurso del año, desde el 1 de julio del año pasado, el 30 de junio de este año, con 23 cursos o más para poder tener ese entrenamiento exclusivo. He escuchado que en los entrenamientos exclusivos ya estuvo el doctor David Hibbert, ha estado también la doctora Samantha Clayton, también el doctor